Última Hora Caracol Radio. 7 de la mañana, 12 minutos, y atención que Contraloría y Procuraduría se pronuncian a propósito de las denuncias de la directora del DAPRE que acabamos de escuchar aquí en 6 AM. Juan Fraile. A propósito de lo dicho por Angie Rodríguez en primicia aquí en Caracol Radio, sobre lo que ella esperaba de estas investigaciones en los organismos de control, de inmediato salieron comunicaciones desde la Procuraduría y de la Contraloría. Dice la Procuraduría que, basados en los informes que entregaron por parte del DAPRE sobre el funcionamiento del Fondo de Adaptación, se abrirán varias indagaciones preliminares, sobre todo una que tiene que ver con las denuncias de posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos para la adjudicación del contrato en La Mojana, en los que podría estar involucrada la Fundación San José, la famosa universidad que tuvo todo el lío con Juliana Guerrero, y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer el contratista. Esto por el lado de la Procuraduría. Y también ha dicho la Contraloría que se revisarán los informes, si es cierta la baja ejecución y si allí habría riesgo de que se pierda dinero público para abrir las indagaciones y las responsabilidades que se consideren en caso de que se haya perdido plata pública por los retrasos en las obras que se denunciaron y que debía haber ejecutado el Fondo de Adaptación. Procuraduría y Contraloría se pronuncian entonces sobre lo que ha dicho la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, aquí en primicia en 6 AM de Caracol Radio. Juan, gracias. Hay polémica por trinos del presidente Gustavo Petro tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile. María Paula Pineda. La ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuestionó las afirmaciones del presidente y aseguró que su pronunciamiento no representa a los colombianos ni afecta los lazos con Chile. También la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, indicó que al mandatario solo le gusta cuando ganan sus amigos e incluso señaló que Petro opina desde la ignorancia y el radicalismo ideológico. Además, el exministro Alejandro Gaviria calificó las declaraciones del jefe de Estado como patéticas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en 6 AM que se han presentado 51 eventos, en su mayoría de propaganda, en medio del denominado paro armado del ELN. 13 han sido con explosivos y, a propósito, 2 hombres fueron los autores de ese atentado en contra de uno de los peajes de la carretera Bucaramanga-Barrancabermeja en Santander. Juan Carlos Ordóñez. Freddy, ese peaje es el de la Lizama, apenas a 20 minutos de Barrancabermeja. El general Oscar Hernández, secretario del Interior de Santander, viaja hacia ese lugar, hacia el sitio de los hechos. Ha hecho un relato de lo ocurrido esta madrugada. Llegan efectuando disparos al aire y hacen desalojar el peaje. Ahí dejan una moto cargada con explosivos. El flujo vehicular se reanudó por la carretera entre Bucaramanga y Barrancabermeja. El peaje quedó literalmente destruido por la explosión. Una de las funcionarias tiene heridas leves y es atendida a esta hora en un hospital de Barrancabermeja. Hoy se reanuda la audiencia en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. José Andrés González. A las 8 de la mañana, en el Tribunal Superior de Bogotá, está programada la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, hoy investigados por presuntamente haber dirigido un pacto criminal para manipular la contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el INVIAS en favor de congresistas para beneficiarse mutuamente. El turno hoy le corresponde entonces a la Procuraduría y a la defensa de los exministros, quienes hace 15 días se declararon inocentes. La Fiscalía ya les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar o ofrecer, y ya pidió ante el tribunal que les imponga la detención domiciliaria. El gobierno plantea un incremento del arancel para las importaciones de baldosas y cerámicas. Luis Enrique Hurtado. Por considerar que la industria de baldosas cerámicas constituye un sector clave para la reindustrialización del país debido a su amplia cadena de valor que inicia en la minería de arcillas y se extiende hacia la construcción y remodelación de viviendas e infraestructura, el Ministerio de Comercio plantea un aumento del arancel para las importaciones del sector. La propuesta del gobierno es aumentar este arancel a un 25% y la decisión se aplicará por un periodo de 2 años. El Ministerio de Comercio busca promover la competitividad de la industria de baldosas aquí en Colombia. En caracol.com.co consulte prima de Navidad para empleadas domésticas. ¿Cómo y cuándo se debe pagar? En Bogotá, más de 90.000 contribuyentes serán reportados como morosos por no pagar sus impuestos. Julia Matiz.
Sí, es que explicaron desde la Secretaría Distrital de Hacienda que son en total 92.211 contribuyentes los que van a ser reportados en el boletín de deudores morosos ante la Contaduría General de la Nación y que aparecerán reportados a partir de enero del próximo año. Justamente desde la entidad, desde la Secretaría, explicaron las consecuencias que tiene este reporte. Ser reportado en el boletín de deudores morosos del Estado significa para estos 92.000 contribuyentes que tendrán restricciones para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. Además, les pueden embargar las cuentas, bienes o billeteras digitales y su deuda se incrementa a diario por la causación de los intereses de mora. Indicaron desde la Secretaría de Hacienda que las obligaciones de los contribuyentes morosos ascienden a cerca de 7 billones de pesos. Dos noticias internacionales a esta hora. Continúa la reunión entre el presidente de Ucrania y enviados de los Estados Unidos en Alemania para definir un plan que concluya la guerra con Rusia. Y la Autoridad Sanitaria de Perú declaró la alerta epidemiológica a nivel nacional luego de que se detectara un caso de la variante K de influencia en México. Eddie Mosquera. Según el Ministerio de Salud de Perú, esta variante K, conocida como supergripa u oficialmente influenza AH3N2, genera una alerta porque estamos en épocas de incremento de viajes internacionales, movilización interna y aglomeraciones. Luego de esta declaración y el hallazgo de un caso en Ciudad de México, la Organización Mundial de la Salud se pronunció explicando que la variante K se caracteriza por su mayor transmisión en comparación a otros tipos de influenza, pero ojo, no es más letal. La OMS descarta que vaya a haber una pandemia de supergripa, explicando que si bien hay un repunte de infecciones, esto no supone un repunte inesperado de casos y se agrega que vacunarse es clave para protegerse. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio.